Muy bien, bienvenidos nuevamente a una sesión de finanzas corporativas. Y la sesión pasada estuvimos haciendo un ejercicio. Tenemos allí los datos en pantalla. Este ejercicio lo estábamos haciendo por las tres metodologías y ya habíamos hecho la del WAC, la primera metodología. Ahora vamos a hacerlo por el APB. APB es un método un poco más largo, como vamos a ver. Y aquí lo importante es que veamos las diferencias entre las metodologías. Vayamos, digamos, practicando y aprendiendo en qué se diferencia cada metodología y digamos que la distingue cuando aplica ese tipo de cosas. Cuando es mejor usar una u otra, etcétera. Muy bien. Entonces, tenemos aquí los datos. Recordemos que una inversión de 5 millones en unos activos fijos. Esa inversión se depreciaba en línea recta hasta valor de salvamento cero. Sin embargo, ese equipo se puede vender al final del quinto año en $500,000 antes de impuestos. También nos decían que ese proyecto generaba ganancias brutas de 1,5 millones por año. Ganancias brutas, no me están diciendo ahí el flujo de caja, sino ganancias brutas antes de impuestos. Por lo tanto, ya que luego llegara el flujo de caja, eso lo hicimos cuando hicimos el WAC. También esta empresa o este proyecto puede obtener un préstamo de 5 años a 12,5% de interés. Los costos de flotación, que explicamos la sesión pasada, son esos costos en los que hay que incurrir para poder lograr levantar el dinero, o vía deuda o vía acciones, o sea, levantar ese dinero. En este caso vía deuda, esos costos de flotación pues, son el 1% del dinero levantado. Nos daban también como dato que la relación entre deuda y patrimonio tenía que ser, o sea, mantenerse a lo largo de la vida del proyecto. Había un objetivo de mantenerla fija en 1,5. Y si el proyecto se financiaba solo con patrimonio, el costo de capital sería 18%, eso es el ROE. La tasa de impuesto corporativo era 30%, la tasa libre de riesgo 6%, que es la tasa RF, ¿no? Y nos decían también que aparte de la inversión en el CAPEX, había una inversión en capital de trabajo de $100,000. Con estos datos, nos pedían valorar el proyecto por las tres metodologías. Ya la sesión pasada lo hicimos por el WAC, vamos a hacer esta vez por el APB. El APB, como les comentaba, es un poco más engorroso, por lo tanto es importante estar atento. Bueno, dado estas premisas del ejercicio, voy a ir a la pizarrita, por lo tanto estas premisas van a quedar atrás. Pero bueno, ustedes tienen allí luego el video. Bueno, aquí tenemos una relación, o mejor dicho, la valoración del ejercicio hecha con el WAC. Aquí tenemos el resultado que nos dio negativo, como ustedes recordarán, cuando hicimos el ejercicio mediante el WAC. La sesión pasada, pues terminábamos en esta imagen, en la que
veíamos que el ejercicio, el proyecto no valía la pena financieramente. No valía la pena financieramente porque era negativo su valor presente neto. Aquí abajo ven pues el resultado. Aquí. Este es con la metodología del WACC, ¿no? Y entonces, rápidamente para repasar la metodología y distinguirla, aquí el WACC consistía en descontar a la tasa del WACC, una tasa que hubo que calcular primero, con la fórmula del WACC que ya conocemos y la relación deuda-patrimonio objetivo que te da el ejercicio. Llegamos al WACC. Para llegar al WACC primero hay que calcular el R sub S. Ya lo habíamos hecho en una lámina anterior. Aquí lo tienen. En la lámina anterior. Entonces en esta primera parte del ejercicio calculamos el R sub S, que es el rendimiento que el rendimiento que piden los accionistas en una empresa, en un proyecto apalancado. Para llegar, o sea, llegamos al R sub S, con eso calculamos luego el WACC, el RWACC, el rendimiento que hay que exigirle como mínimo a esos flujos de caja. Y con ese RWACC, entonces descontamos unos flujos de caja. ¿Qué flujo de caja? Esto es importante en la metodología. Descontamos los flujos de caja no apalancados. Es decir, como si el proyecto no tuviera deuda. Entonces, es muy útil poner el perfil del flujo de caja del proyecto. Es decir, colocar la inversión inicial, ¿verdad? Colocar qué ocurre al final del proyecto, cuando se vende el equipo y cuando se recupera el capital de trabajo, y colocar los flujos de caja que ocurren durante la vida del proyecto. Ese flujo de caja es un flujo de caja que tiene que ser no apalancado en la metodología del WACC, ¿no? No apalancado. El flujo de caja no apalancado, es decir, como si no hubiese deuda, y ahí tenemos cómo llegamos al flujo de caja. Entonces, nos dábamos cuenta primero que era una anualidad, entonces podíamos aplicar la fórmula de anualidad, es decir, del valor presente de un flujo de caja que es, aquí lo tienen, el valor presente de un flujo de caja que es constante y la misma frecuencia, y estos flujos de caja se descuentan a la tasa WACC. ¿Ok? Ese flujo de caja, digamos, operativo del negocio o del proyecto, lo teníamos aquí. Este era el dato de la utilidad bruta, se descontaba el gasto por depreciación, llegaba a una utilidad antes de impuestos, le quitamos el impuesto, llegaba a una utilidad neta, pero la depreciación, como no es salida de efectivo, se retorna y llegamos al flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre no apalancado es el que se descuenta a la tasa del WACC, igual que todos los demás flujos. Tenemos la inversión inicial, tenemos el flujo de caja del último año y sumando y restando, aquí tenemos el valor presente neto, que nos daba en este caso negativo. ¿Ok? Ese es un repaso pues del ejercicio hecho con la metodología
del WACC. Con la metodología del WACC. Vamos a hacerlo con el APB. El APB, recordamos rápidamente, es una metodología que separa lo que es el valor del proyecto sin deuda, es decir, no apalancado, y luego le va agregando los efectos positivos y negativos del financiamiento. Es decir, por ejemplo, positivo es el escudo fiscal que te da la deuda, pero por ejemplo negativo es el costo de explotación, que es un gasto en el que hay que digamos, incurrir para poder levantar el dinero, ¿no? Entonces, esta metodología, y según los datos que tenemos, lo primero es trabajar o recordar que la empresa quiere mantener una relación deuda-patrimonio, una relación deuda a patrimonio de 1,5. Esto es un dato del ejercicio, 1,5. Entonces, entendiendo que esto es así, lo hicimos para el WACC. Si esto es así, lo hicimos para el WACC en su momento, con un poco de álgebra, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que entonces la proporción de deuda al valor completo del proyecto era 3/5 partes, ¿sí? O 0,60. Esto es lo mismo, ¿no? 0,60. Y también, entonces, si eso es así, la proporción de patrimonio al valor completo sería el complemento, que es 0,40, ¿no? 0,40 del el valor completo del proyecto. Entonces, esto es con un poquito de álgebra, ¿no? Llegamos a esa conclusión, hicimos en la metodología. Creo que lo podemos revisar aquí. Aquí lo tienen a la derecha. 3/5 partes, ¿verdad? Es deuda a valor completo, 2/5 partes deuda, es patrimonio, perdón, a valor completo. Entonces, eso lo rescatamos del ejercicio de los datos, porque lo vamos a necesitar en el APB. ¿Ok? Luego, recordemos que hay que hallar como primer paso el valor presente del proyecto como si no fuera apalancado. ¿Ok? Entonces, digamos que el valor presente del proyecto no apalancado es el primer paso del ejercicio, pero aquí vamos a tener que hacer un poquito de álgebra, dado que queremos mantener una relación objetivo deuda-patrimonio de 1,5 que se mantenga fija, ¿no? Entonces, vamos primero a plantear la ecuación completa del APB como para ir haciéndolo por partes y no perdamos la visión de conjunto. Lo primero es que si yo quiero hallar el valor presente, ¿verdad? Neto del proyecto con la metodología del APB, este es un proyecto, ¿verdad?, que es apalancado, ¿no? ¿Cierto? Lo primero es hallar el valor presente neto, o bueno, valor presente únicamente, porque después el neto cuando le quitamos la inversión. Valor presente, primero, el proyecto no apalancado. Ese es el primer gran paso. Luego, le vamos a sumar los efectos, como ya dije, buenos y malos, positivos y negativos, del endeudamiento, ¿verdad? Del endeudamiento.
que serían, por ejemplo, positivos. Bueno, el valor presente del escudo fiscal de la depreciación, por ejemplo, ¿no? Tax shield de la depreciación, del gasto por depreciación. Recuerden que la depreciación te permite un ahorro de impuestos. Eso es algo positivo que hay que agregar aquí al proyecto. Luego, el valor presente del escudo fiscal, del tax shield, de la deuda o de los intereses, ¿no? De los intereses que generan la deuda. Eso también es positivo. Y como ya dijimos, los costos de flotación que hay que asumir, el valor presente de esos costos de flotación, el valor presente de la flotación, de los costos de flotación, que es negativo, porque es un gasto en el que hay que incurrir, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndolo parte a parte. Ok. El proyecto entonces apalancado. Ah, bueno, por supuesto, después de todo esto hay que quitarle lo que es la inversión inicial, porque queremos ya el valor presente neto, ¿no? Inversión inicial y tomar en cuenta, por supuesto, dentro de esta inversión inicial, pudiera ser, aquí hay que tomar en cuenta, dentro de esto, hay que tomar en cuenta lo que ocurre al final, que nosotros vamos a vender un, el activo, ¿no? Digamos que hay que incluir el valor presente, hay que incluir aquí el valor presente de, digamos, la venta de ese activo al final de los 5 años y la recuperación del capital de trabajo, net working capital, ¿no? El capital de trabajo neto. Vamos a tratar de poner esto gráficamente como para ir viendo parte a parte lo que hay que hacer. Si lo queremos ver gráficamente, yo tengo, por ejemplo, aquí la línea del tiempo, ¿verdad? La línea del tiempo. Vamos a poner un poquito más adelante la línea del tiempo. Esto sabemos que es un proyecto de 5 años. 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos que al inicio hay una inversión inicial que hay que hacer, ¿verdad? De 5 millones en un activo fijo. También hay que invertir un capital de trabajo de $100,000, ¿verdad? Esto es para verlo gráficamente y no, a lo mejor no se nos hace más útil, más fácil así. ¿Sí? Hay que incluir el capital de trabajo, como ya les digo. Luego tenemos una serie de flujos de caja que ocurren en el tiempo, que podríamos verlo así, si lo quieren ver. Hay un flujo de caja de un proyecto como si no fuera apalancado, ¿verdad? Que hay que tener, pero también vamos a irlo haciendo como con distintos colores para entender esto, pero también hay que agregar un, un escudo fiscal de la depreciación, que eso suma al proyecto. Entonces es como si tuviera unos flujos adicionales, ¿verdad? Cada año. Hay que agregar también un flujo que es el escudo fiscal gracias a los intereses de la deuda. Eso también le agrega valor, ¿verdad? Pero habría que restar, lógicamente, habría que restar los gastos de flotación, los costos de flotación, digamos que eso sería más bien negativo, así. Claro, aquí se puede ver como un flujo de caja que tú tienes cada año, o hay dos maneras de manejarlo. O lo ves como que, bueno, eso depende del acuerdo con la persona o con la empresa que va a ayudarte a levantar el dinero. Puede ser que eso sea un pago al inicio y ya, como lo vamos a hacer en este ejercicio, o puede ser que sean flujos de caja que tú puedas descontar de impuestos cada año.
gasto que tú pagas descontar de impuesto cada año. Eso es así, y luego al final se vuelve, o sea, mejor dicho, se vuelve, no, se vende la máquina, ¿verdad? Nos dijeron que eran 500.000 antes de impuestos, entonces hay que quitar los impuestos y además se recupera el capital de trabajo. Eso es más o menos eso es más o menos, digamos, las tareas que hay que hacer, ¿no? Digamos que si lo queremos distinguir aquí con los colores, eh, toda esta parte son los flujos de caja que están en rojo, que son lo correspondiente a la inversión inicial y la venta al final del equipo y la recuperación del capital de trabajo. Los costos de flotación, efectivamente, son los flujos de caja que están en gris. El verde es el flujo de caja que se refiere al proyecto como si no fuera apalancado. Luego, pues el azul es el de la depreciación y luego el amarillo es el de la deuda. Voy a tratar de mantener los colores esos para que se nos haga más fácil relacionarlo. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿no? Vayan considerando eso ahí un segundo. Segundo. Ok. Pero ve que estoy aquí respondiendo a su vez mensajes. Ok. Entonces, aquí hay que ir, digamos, completando esto parte a parte, ¿no? Parte a parte. Vamos entonces vamos a comenzar con el proyecto no apalancado. Aquí hay un detalle que el monto de la deuda, el monto de la deuda va a ser tres quintas partes del proyecto eh, no apalancado. Es decir, ahí vamos a tener que empezar ahí donde viene un poquito de álgebra, pues vamos a tener que despejarlo. Porque los intereses van a depender de la deuda, ¿verdad?
eh, pero la deuda a su vez depende del proyecto no apalancado porque es 3/5 partes del proyecto no apalancado. ¿Ok? Y justamente, también los costos de flotación dependen de la deuda porque es un porcentaje de lo que yo levante en capital. Entonces, ese es el digamos, el álgebra que vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a hacer un segundo. Fíjense, ahí es donde está un poquito la complicación del ejercicio, en, la, en que hay que respetar esa proporción. Si nos dijeran, por ejemplo, el tamaño de la deuda, y ya, como lo hemos hecho en otro ejemplo, es más sencillo, pero aquí el tema está en que quiero mantener es el ratio constante. Por eso es que yo en algún momento en la teoría les decía que cuando lo que se quiere mantener constante es el ratio deuda-capital, es mejor usar el flow to equity o el WACC, porque el APB tiene cierta complicación. Pero vamos a hacerlo aquí por el APB para que veamos esa complicación, que no es que es insalvable, pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces lo primero es recordar esto que está acá. Esto que está acá. La deuda, vamos a tratar de poner esto en los mismos términos. Lo primero que me están diciendo es que, perdón, perdón, la relación deuda a valor del proyecto debe ser igual a 3/5 partes, ¿verdad? 3/5 partes, lo que es lo mismo que 0,60. Por lo tanto, yo aquí puedo despejar y decir, bueno, entonces la deuda que yo voy a pedir, ¿verdad? El monto que voy a pedir prestado, tiene que ser siempre 60%, ¿verdad? 0,60 del valor del proyecto. Pero el valor del proyecto es justamente un proyecto que estamos evaluando que es apalancado. Entonces esto es lo mismo que yo diga, bueno, entonces la deuda es 0,60 o el 60% del valor presente de ese proyecto apalancado. Es decir, con deuda, ¿verdad? Eso es lo que me están diciendo. Bueno, entonces, el problema está justamente en que eso es lo que quiero despejar. Porque si la deuda depende de a su vez del valor presente del proyecto apalancado, lo que quiero ayer justamente con el APB es el valor presente del proyecto apalancado. Entonces, como si dijera yo, bueno, necesito saber primero algo para llegar a la deuda, pero a su vez necesito la deuda para, para saber el valor del proyecto. Bueno, está bien. Esto no es imposible. Lo que hay que tener es la ecuación planteada completa y despejar lo que hay que despejar. Veamos entonces así. Teniendo esto en cuenta, vamos a llegar primero, la- el primer término de esa ecuación, de esta ecuación que está aquí, que es el valor presente del proyecto sin deuda. Vamos a completar primero eso. El valor presente del proyecto no apalancado. ¿Para esto qué necesito? Para esto necesito los flujos de caja del proyecto, ¿verdad? No apalancados, justamente. Esos flujos de caja del proyecto no apalancados es, es tienen que ser descontados al RO. Es decir, vamos a descontar, vamos a imaginar que el proyecto no tiene deuda y vamos a descontarlo a la tasa RO. ¿Ok? Entonces, entendiendo que eso es así, yo recuerdo primero el valor presente de mi flujo de caja no apalancado. Es decir, primero el flujo de caja no apalancado sería, recordemos que el ejercicio yo tenía una utilidad bruta de 1,5 millones, ¿verdad? A esto le quitamos, bueno,
como estoy asumiendo que no hay depreciación, pues lo voy a poner aparte, y que no hay deuda, porque lo voy a poner aparte, ¿no? Es el flujo de caja no apalancado, o sea, sin los beneficios colaterales de los cubos fiscales, ¿no? Quiero decir. Entonces ese flujo de caja sin esos beneficios, vamos a hallarlo. Un segundo. Sería 1,5 millones de utilidad. Esto lo quito el impuesto, que es 30%. 30% de este 1,5 millones. Disculpe la caligrafía. Y me va a quedar entonces como flujo de caja ahí neto el 70% del 1,5 millones. 70% del 1,5 millones. 70% del 1,5 millones es, vamos a calcularlo aquí rapidito, 1,050. Esto es 1,050, 1,050,000, perdón. Y ese es el flujo de caja que va a traer valor presente. Pero voy a descontar al RO. Como este es un flujo de caja, vamos a ver aquí gráficamente. Este es un flujo de caja que es una anualidad, ¿verdad? En los 5 años ocurre el mismo flujo de caja con la misma frecuencia. Entonces yo puedo aplicar aquí la fórmula del valor presente de una anualidad. Entonces el valor presente de este flujo de caja o de este proyecto, como si no tuviese ninguno de los otros colaterales, sería 1,050, usamos la fórmula de anualidad, traído al RO. Recordemos que el RO es 18%, entonces esto es entre 0 y 18, estoy aplicando la fórmula de anualidad. Por 1 menos 1 más aquí 0,18, disculpen la caligrafía, elevado a la 5, pues son 5 pagos iguales, y esto me va a dar, si no me equivoco, esto debería darnos 3,283,000, ustedes por supuesto pueden verificar, 529,57. ¿Ok? Perdón. Este es el valor presente del proyecto no apalancado. Es decir, ya con eso tenemos este primer término ya, ese primer término ya listo. Ahora vamos al valor presente del escudo fiscal de la depreciación. Es decir, primero hice el valor presente de un proyecto sin depreciación, sin aprovecharlo de la deuda, ¿verdad? Sin costo de flotación, y ahora le voy a ir sumando los términos. Para hallar el valor presente del escudo fiscal, ¿verdad? El escudo fiscal de la depreciación, lo primero es recordar, ¿verdad?, que la depreciación era 1 millón al año. Era 1 millón al año. Porque era, ya lo habíamos hecho en el ejercicio pasado, la inversión son 5 millones, se deprecia en línea recta hasta un valor de salvamento cero, ese gasto en depreciación es 1 millón al año. Por lo tanto, es como si yo gráficamente tuviera cada año el escudo fiscal de la depreciación, que recordemos que el escudo fiscal es el gasto en depreciación multiplicado por la tasa de impuesto. Entonces, si es 1 millón al año y la tasa de impuesto es 30%, es el 30% de 1 millón. Ese es el ahorro de impuestos que yo tengo cada año. Es decir, $300,000. Entonces, como si yo tuviera aquí cada año $300,000 de impuestos, de ahorro de impuestos, perdón. Si me doy cuenta, entonces eso vuelve a ser una anualidad. Por lo tanto, el valor presente del escudo fiscal, ¿verdad?, tax shield, el escudo fiscal de la depreciación, va a ser igual al valor presente de una anualidad. Es decir, 300,000, ¿a qué tasa se descuenta? Como esto es un tema contable, es decir, aquí no hay riesgo, no hay alguien que está poniendo un dinero, no hay un costo de oportunidad.
la tasa de descuento que se usa aquí es la tasa libre de riesgo, que en el ejercicio es 6%. Entonces se descuenta 0,06. Se aplica la misma fórmula, 1 menos 1 más, ¿verdad? 0,06, lo elevas a las 5 porque son 5 pagos, y esto va a ser igual a, si no me equivoco, y por favor ustedes pueden verificar, 1.263.709,14. Con esto tenemos ya este segundo tramo, o este segundo término, el de la depreciación. Ahora vamos con el de la deuda. Y aquí es donde empieza la complicación, porque la deuda, como ya dije hace unos minutos, la deuda a su vez depende del valor del proyecto no apalancado, perdón, del valor del proyecto apalancado, quiero decir, porque me están diciendo que quiero mantener en el tiempo una relación objetivo de 60% del valor del proyecto apalancado en deuda. Entonces, ahí es donde digo que una cosa va a depender de la otra. A su vez, el costo de flotación también depende de la deuda. Entonces, voy a hacer algo por conveniencia. Voy a calcular primero este último término, que no depende de la deuda. Y ahí entonces, podemos plantear toda la ecuación de nuevo. Vamos a ver. Voy con el, digamos, el valor presente, vamos a llamarlo así, de la inversión inicial. El valor presente de la inversión inicial. Tomando en cuenta también, digamos, la venta del equipo y el capital de trabajo. El net working capital, ¿no? Que es, digamos, el valor presente de todo esto. La inversión que hay aquí es 5 millones, el capital de trabajo que hay aquí, después aquí, o sea, son los flujos de caja que están en rojo, ¿no? En el ejercicio. Luego aquí, el valor presente de este último, aquí vendo el equipo, le quito los impuestos y también recupero el capital de trabajo. Todo esto, ¿a qué tasa se descuenta? Todo esto se descuenta a la tasa de al RO y a la tasa libre de riesgo, el capital de trabajo. Sí, vamos a hacerlo. Segundo aquí, respondiendo algo. Entonces esto sería, vamos allá, el valor presente de toda esta parte sería, bueno, el valor presente de estos flujos de caja que están al inicio es el mismo valor porque están en el presente. Entonces esto sumaría una inversión de 5.100.000, ¿verdad? Negativo, por supuesto, de inversión. Y luego le sumo lo que ocurre al final. Al final yo agarro, tengo un valor presente de un flujo de caja de 500.000 después de impuestos, es decir, multiplico por 1 menos 30%, que es la tasa de impuestos. A esto le sumo, bueno, esto es importante, lo acabo de decir justamente. Esto se descuenta a una tasa distinta al capital de trabajo. Este equipo, cuando lo traigo valor presente, se descuenta al RO, porque ahí el riesgo es el dinero de los accionistas, ¿verdad? Se descuenta al RO. Entonces ponemos aquí 1 más el 18%, que es el RO, y traído valor presente desde el año 5. Y le sumo el capital de trabajo, que también lo recibo al final, ¿verdad?
pero ahí lo separé en la fracción porque la tasa de descuento es distinta. Capital de trabajo, como se entiende que es prácticamente efectivo, ¿verdad? No hay, digamos, prácticamente riesgo. Entonces se aplica la tasa libre de riesgo, que es 6% en el ejercicio. Y está en el quinto año. Entonces, digamos, descontando, sumando y restando aquí, descontando, sumando y restando, vamos a ver cuánto nos da este valor presente de la inversión. De la inversión y de la venta del equipo al final y del capital de trabajo. Segundo, vamos a ver aquí, calculadorita. Ok, el valor presente entonces, esto sería, disculpen, estoy aquí, voy respondiendo mensajes de la oficina también. Vamos a ver, esto sería 1 más el 6%, ¿verdad? Lo elevamos a la 5, esta parte te daría 5.100.000. Por supuesto pueden corregirme. Esta parte te daría 74.725,82, ¿verdad? Y la otra, si no me equivoco, 152.988,23. Y si yo sumo todo esto, esta inversión da 4.872.285,95. ¿Ok? Si no me equivoco. Entonces ya con eso tenemos esta otra parte. Ya con eso tenemos esta otra parte. Esta parte que está aquí al final. Ahora voy a dedicarme al tema que toma en cuenta la deuda, porque es lo que
hace un poco engorroso el ejercicio. Voy a plantearlo. El valor presente de la deuda, o el escudo fiscal, perdón, de la deuda, bueno, la deuda genera intereses, ¿verdad? Y eso nos da un ahorro de impuestos. Entonces, aquí lo que hay que ver es qué ahorro de impuestos tengo yo cada año. Bueno, entonces hay que calcular primero los intereses, por eso es que es el detalle. Pero para los intereses necesito la deuda. Entonces a mí me dicen que la deuda, ¿verdad? Me genera una tasa de interés de 12,5%, pero la deuda no la conozco. Yo la deuda lo que sé es que es las 3/5 partes, ¿verdad? Los intereses, estos serían, digamos, los intereses, estos serían los intereses de la deuda. Intereses, ¿verdad? El 12,5% anual de el monto en deuda. Pero el monto en deuda no lo conozco. Por eso que el ejercicio se facilita si me dan el monto en deuda. Pero me están dando una relación con respecto al valor. Ese es el detalle. Ahora, el escudo fiscal, a su vez, el escudo fiscal de los intereses, es decir, el ahorro, es el gasto de interés, que es justamente el 12,5%, ¿verdad?, de la deuda, multiplicado por la tasa de impuestos, que es 30%. ¿Verdad? Ese es mi ahorro de impuestos al año, que tengo yo gracias a los intereses de la deuda. Pero yo sé que la deuda, ya me dijeron que eran el 60% o las 3/5 partes, ¿verdad?, de el valor del proyecto, el valor presente del proyecto apalancado. Entonces ese es el detalle. Por 30%. Pero por 30% no. Primero esa es la deuda, multiplicado primero por los intereses, por 30%, que es el tax. Entonces fíjense que queda, es lo que les quería decir, queda en función del valor del proyecto, pero justamente estoy buscando el valor del proyecto. Entonces como que uno está en función del otro, ¿no? Pero eso no hace imposible el ejercicio. Voy a resolver esto por ponerlo un poquito más fácil. Entonces, esto es el escudo fiscal de la deuda sería, es decir, cada año tú te ahorras en deuda, o gracias a los intereses, mejor dicho, ya, el 30%, multiplico por 12,5, el 30%, perdón, 30% lo multiplico por el 12,5%, y luego lo multiplico por el 60%, y esto, si no me equivoco, debe dar el 0,0225 del valor presente del proyecto apalancado. Entonces, ese es el ahorro, este es el escudo fiscal, este es el ahorro de impuestos que tengo cada año. Visto gráficamente, es como si yo cada año tuviera un flujo de caja positivo, que es el ahorro de impuestos, ¿verdad? Un flujo de caja positivo, que es como el ahorro de impuestos que tengo cada año. Entonces, ahora el valor presente de ese escudo fiscal, tax shield, ¿verdad? Tax shield de los intereses, el valor presente de eso es una anualidad, porque es de nuevo un flujo de caja que es constante con la misma frecuencia. Entonces, ¿qué sería? Sería el valor presente de esto. Lo que pasa es que no sabemos el número, porque depende del valor presente del proyecto. Y esto se descuenta ¿a qué tasa? A la tasa de la deuda. La tasa de la deuda es justamente el 12,5%. Lo pongo en decimales, 1 menos, 1 más, el 12,5%. Esto elevado a 5, pues son 5 flujos iguales. Y si yo resuelvo esto, de nuevo, me va a quedar en función del valor presente del proyecto, pero puedo dejarlo un poco más simplificado. Esto sería, ¿verdad? Vamos a ver.
el 12.5%, se lo sumo, le sumo 1, esto le elevo a la 5, ¿verdad? Aquí saco el inverso, esto se lo resto a 1, si no me equivoco. Esto se lo multiplico a 0,0225 y luego lo divido por 0,125 y me queda, si no me equivoco, 0,080. Vamos a poner, mientras más decimales mejor, pero porque queda más exacto, ¿no? Valor presente del proyecto apalancado. Es decir, el valor presente del escudo fiscal de los intereses queda en función de esto, del valor presente del proyecto, justamente, que es lo que estamos buscando. Pero digamos que ya completé esto. Y ahora me falta el escudo fiscal, mejor dicho, me falta el valor presente del costo de flotación. El costo de flotación, el costo de flotación es como si yo dijera, bueno, mira, los datos que son, me dicen que me cobran el 1% de, digamos, de lo que se levanta en deuda, ¿verdad? El 1% de lo que se levanta en deuda. Ok, pero digamos que yo voy a levantar en deuda, esto es importante, yo voy a levantar en deuda, ya dijimos, ¿verdad? Que la deuda era el, la deuda era, déjame poner el otro color, creo que esto lo tenemos en gris, ¿no? La deuda era las 3/5 partes o el 60% del valor, perdón, del valor del proyecto, del valor presente del proyecto apalancado. Eso lo dijimos también, ¿verdad? Y a mí digamos, la empresa que me va a hacer, que me va a ayudar a levantar dinero, me está cobrando el 1% de lo que yo pida prestado. Pero yo quiero justamente, ese es el detalle, yo quiero que después que yo le pague a esta empresa sus costos, lo que me está pidiendo, ¿no? Los costos de flotación, yo quiero que me quede justamente para poder financiar el proyecto este tamaño de deuda. Es decir, yo tengo que pedir un poquito más prestado para que después que le reste los costos de flotación me quede esta deuda. ¿Ok? Que es lo que yo realmente necesito para el proyecto. Como si yo dijera, ok, yo necesito para el proyecto $100 de deuda, ¿verdad? Si yo pido prestado $100, si yo pido prestado $100, pero los costos de flotación es 1%, ¿verdad? Es decir, si yo le tengo que pagar el 1% de lo que levante en préstamo a la empresa que me ayuda a levantar el dinero, entonces no me van a llegar $100 a mí, me van a llegar 99. Pues si yo le quito el 1% a esto, que es $1, entonces a mí me quedan 99. Pero ¿cómo yo financio el proyecto? Si yo para financiar el proyecto necesitaba 100, ¿verdad? Y me quedan 99, entonces no voy a poder financiar el proyecto bien. Por lo tanto, yo tengo que pedir prestado un poquito más para que luego de quitarle el 1% a mí me queden los 99, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Que eso se traduce en esto. Yo quiero pedir un X número, vamos a llamarlo de asterisco. Yo tengo que pedir el préstamo de un número que luego que yo le quite los costos de flotación, que es el 1%, ¿verdad? A mí me quede lo que realmente yo necesito como deuda. Es decir, que a mí me queden justamente las 3/5 partes del valor presente del proyecto apalancado. Entonces, el costo de flotación es calculado sobre este número, porque yo le quito el 1% a eso que yo pida, ¿verdad? Para que luego me quede este dinero. Ajá. ¿Ok?
Entonces, si eso es así, entonces yo debo, ¿verdad? Yo debo pedir prestado el de asterisco. Ahora, si yo despejo eso un poquito, si yo despejo esto un poquito, yo tengo que, entonces el de asterisco es igual a, esto daría 0,99, sería igual a 1 entre 0,99, ¿verdad? Porque 1 menos 1% es el 99%, es el 0, sí, o sea, al 100 le quita el 1. 0,99 por las 3/5 partes de el valor presente del proyecto apalancado. ¿Ok? Ese es el detalle. ¿Sí? Pero los costos de flotación justamente son el 1% de eso. Es decir, el costo de flotación, lo que yo le voy a pagar a esta empresa es el 1% de este monto. Entonces el 1% de 1 entre 0,99 por 3/5 partes por valor presente del proyecto apalancado. ¿Ok? Y vamos a calcular. Claro, el 1% de esto que vamos allá. Ahora, el costo de flotación es lo que yo le pago hoy a esta persona. Pero lo interesante de eso es que también se descuenta de impuestos. Entonces, el valor presente del costo de flotación es, ¿verdad? Este costo de flotación que estoy justamente pagando, como si yo llegara y contraté a alguien para que me ayude a levantar dinero y eso es lo que voy a pagar. Pero eso me permite también, como es un gasto más, me lo permiten descontar de impuestos. Entonces yo puedo descontar de impuestos esto, es decir, multiplico este 1%, ¿verdad? Entre 0,99 por 3/5 partes del valor presente del proyecto apalancado, lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos para que entonces eso me quede como que ya digamos, con el descuento gracias a los impuestos, ¿no? El ahorro que tengo de impuestos gracias a el costo de flotación. Es decir, yo realmente lo que voy a pagar como flujo de caja en costo de flotación es el 70% porque hay un 30% que lo puedo descontar de impuestos. ¿Ok? Ese es el detalle. Ahora, ya con esto yo tengo esta parte del ejercicio. Fíjense, el ejercicio se hace engorroso por eso. Tengo ya esta parte. Ahora ya puedo plantear toda la ecuación. De nuevo, la voy a reescribir y decir, bueno, el valor presente del proyecto apalancado sería entonces, primer término, el término en azul, el término en verde, valor presente del proyecto no apalancado, 3.283.529,57. 3.283.529,57. Después, súmele el valor presente del escudo fiscal de la depreciación, que es el que tenemos en azul, ¿verdad? Que este que está aquí, 1.263.709.
309,14. Después, súmale el escudo fiscal el valor presente del escudo fiscal de la deuda. Y aquí es donde viene el tema, porque el de la deuda depende del valor presente del proyecto. Entonces sería 0,088011 0,08011 multiplicado por, lo voy a poner el mismo color, valor presente del proyecto apalancado. Después, en la ecuación vendría, réstele los costos de flotación. Que los costos de flotación dependen justamente, aquí lo tenemos, dependen de, voy a resolver esto un poquito más, dependen de el valor presente del proyecto apalancado. Esto sería 1% por el 60% por el 70% entre el 99%, 0,00424 por el valor presente del proyecto apalancado. Y ahora tenemos en función de eso. Entonces aquí súmele, mejor dicho, los costos de explotación se restan, ¿no? Porque es un costo de explotación. 0,00424 por el valor presente del proyecto apalancado. Y luego el último término de esta ecuación es el término de la inversión, que también ya lo teníamos calculado, que es 482 menos 4872285 menos 4872285 réstele menos 872285 con 95. Disculpen la caligrafía. Entonces fíjense que ya no puedo sumar y restar porque tengo tres términos aquí. Este término y este término son todos los mismos. Entonces ahora tengo que despejar justamente ahí. Despejar. Entonces, bueno, despejo el valor presente ajustado. Voy a poner esto un poquito más sencillo para que vamos a simplificar un poquito. Por ejemplo, podemos sumar este y restar este. Y lo ponemos un poquito más sencillo. ¿Verdad? Sería 3283, 529 con 57. Le sumo 1263, 709 con 14. Menos 4872, 285 con 95. Ok. Si no me equivoco, esto debe dar, digamos que 0,08011 por el valor presente del proyecto apalancado menos 0,00424 el valor presente del proyecto apalancado menos 325.000, o sea, simplifica un poquito, pues, 047 con 24. Disculpe la caligrafía nuevamente. Y ahora me queda, digamos, mover lo que tenga que mover, sumar y restar para poder llegar a el valor presente del proyecto apalancado. Esto, si no me equivoco, entonces debería ser 1 menos, ¿verdad? 0.08011 más 0,00424, es decir,
ver. Menos 325.047,24 entre, revisen porque a lo mejor me equivoco yo sumando y restando. Esto me dará así, si yo despejo el valor presente del proyecto ajuste apalancado. Vamos a revisar, un segundo. Vamos a revisar si tengo algo malo aquí. A ver, como que sí tengo un errorcito. Rafael, abajo, Dígame. abajo es un 4. Disculpa el lapsus, que me paré un segundo y Tranquilo. Aquí abajo. 0, Este es 9. 9, 9,2. ¿ves? Claro, por Sí, eso es que no me dio raro por eso. sí. Disculpa. No, Gracias. tranquilo. A mí me da menos 351.733,24. Sí. No, estoy revisando el numerador, que es donde tengo la duda. Porque el numerador sería esta suma y esta suma, ¿verdad? Esos dos montos dan 4.500.000 algo. Y luego quitarle pero estoy revisando que esté bien. Que ese a su vez era este que está acá. Este que está aquí. Entonces lo que quiero ver es que yo no me haya equivocado. Esto está bien. Quiero revisar es esta y esta. Así no me equivoqué. Pero son 100.000 traídos a la tasa libre de descuento, a la tasa libre de riesgo, perdón, y son 500.000 después de impuestos traídos al RO. No sé, creo que está bien. 500.000 por el 70% es 350.000. 1.18, lo elevamos a las 5. Saco el inverso, 350.000. Y esto me da 152.988. Está bien. Y los 100.000. 1.06, que es el 6%. Lo elevo a las 5. Son 100.000. Sí, 74. 74 más 152.988 con 23, está bien. Y le quito 5.100.000. Sí, esto está bien. 4.872. Me vuelve a dar. Entonces este número también está bien. Entonces si no sumé mal, esto es 4.500.000 algo, menos esto que es negativo, te queda menos 325, sí. Bueno. 325, 0.47,24, lo divido por 92.413. Y si no me equivoco, da negativo 351.733,24. Entonces, claro, este sería el valor presente del proyecto con el APB. ¿Sí? Si recordamos cómo nos dio con el WAC, con el WAC era menos 322, lo tienen ahí en la pantalla. Menos 322 con el WAC.
Entonces, y con el APB me está dando menos 3,51. Epa. Aquí. Menos 3,51. Entonces, claro, estos números no tienen que dar igual. Son metodologías distintas, como les he dicho. Pero, digamos, cualitativamente, sí te deberían decir más o menos lo mismo. Cualitativamente es, bueno, este proyecto, incluso con ese nivel de deuda, no vale la pena financieramente hablando. Ya por el WAC y ya por el APB nos da negativo, ¿verdad? Faltaría todo hacer el flow to equity, que por el tiempo lo hacemos mañana, perdón, la semana que viene, o sea, la próxima clase. Pero fíjense que, bueno, para ir practicando las metodologías y vean la diferencia entre una y otra. Los resultados no tienen que dar exactamente iguales. Dan iguales es cuando hacemos flujos de caja que son perpetuos, o sea, que son, digamos, hasta el infinito. Pero cuando son, digamos, un flujo de caja que tiene una terminación, es decir, que culmina en algún momento, que no es infinito, sino que son finitos, los números no dan igual, no dan exactamente igual. Claro, que son metodologías distintas. Ok, pero bueno, si no me equivoqué por ahí, creo que nos está dando así. Muy bien, vamos a ver si alguna duda. Bueno, muchas. Pero bueno, hay que repasar el video con calma, ir haciendo el ejercicio, a ver si nos da igual, etcétera, ¿no? Más o menos, ese es el detalle. Bueno, nada, dejo hasta acá la clase porque ya son las 9. Muchas gracias por la paciencia y seguir el ejercicio. Que estén muy bien, sí, muy buen en contacto. Paro la grabación. Feliz fin de semana, cuídense. Gracias, profe. Feliz fin. Hasta luego, gracias, hasta luego. Igual, profe, feliz fin.